Seguimos conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Omar Barbosa, abogado también, exgobernador del estado Zulia, y quería preguntarle, porque hace tan solo 2 semanas aproximadamente, si no me equivoco, el TCJ está en el exilio, que bueno, ha venido haciendo sus acciones desde afuera, emplazaba a la Organización de Estados Americanos, que había solicitado a ustedes una decisión con respecto al presidente de la República. Al mismo tiempo la OEA se pronunció en voz de su secretario general Luis Almagro, y usted tuvo unas declaraciones, si se quiere, altisonantes en contra del funcionario del organismo internacional. ¿Por qué de esa manera y por qué no conversar previamente? Sé que, según sus palabras en las declaraciones que había los colegas periodistas, decía que ustedes no se habían enterado, sino por redes sociales, si no me equivoco, de esa supuesta solicitud, que nunca llegó nada formal. ¿Qué puede ampliar sobre ya eso que usted dijo y en el caso de Luis Almagro en particular? Bueno, mire, en primer lugar, considero, y creo que los venezolanos lo reconocemos, que Luis Almagro ha sido y es un luchador por el rescate de la democracia en Venezuela, y no tenemos ningún interés en una polémica con Almagro. En ese caso particular, lamentable porque no es mi estilo ni es lo que nos conviene a ninguno, no nos quedó más remedio que contestar para decirle al país la verdad y al propio Luis Almagro. Él hizo una carta según la cual nosotros habíamos recibido una sentencia que nos habíamos negado a ejecutar y que eso nos hacía sospechosos de estar colaborando con el gobierno y con sus tropelías. Y tuvimos que decirle al país que el señor Almagro, mal asesorado, hizo un planteamiento sobre la base de un falso supuesto, porque esa sentencia no nos había llegado a nosotros, y mal podríamos nosotros ejecutar algo que no nos ha llegado. Y mucho menos él podría sacar conclusiones de lo que significaba no haber atendido esa sentencia o esa supuesta sentencia si no nos había llegado. Era muy fácil para el señor Almagro llamar al presidente de la Asamblea Nacional: mire, disculpe, pero tengo esta información, estoy preocupado, ¿qué explicación me puede dar? Y con mucho gusto se lo hubiéramos dado. De tal manera que eso ocurrió. Él afirmó algo falso y además nos endilgó a nosotros una intención no clara. Y por supuesto, quienes tenemos la posición que tenemos, que estamos expuestos a cualquier tipo de crítica y somos tolerantes a las críticas constructivas, por supuesto, no podemos otorgar con nuestro silencio una afirmación tan falsa como esa y con conclusiones que realmente no tienen que ver con la realidad. Pero repito, no tenemos interés en mantener esa polémica, tenemos consideración por el señor Almagro, creemos que fue mal asesorado y lo reconocemos como un defensor de la lucha de los venezolanos por rescatar la democracia, y por eso mucho menos nos interesa una polémica con él. Simplemente cumplimos con nuestro deber de responder a una afirmación que primero se hizo por Twitter y después se envió la carta, o sea, antes de que nosotros conociéramos todo, incluyendo la sentencia, y eso me parece que le debe servir a él para reflexionar, porque en el nivel diplomático que él ocupa, hacer afirmaciones de ese tipo, sin tener las pruebas, me parece que es una actuación ligera y que no me explico por qué ocurrió. ¿Han conversado con él de alguna manera vía correo, vía telefónica? Algunas personas de la Asamblea Nacional que tienen buenas relaciones con él han hablado con él y él ha seguido pues preocupado tratando los temas que le interesan a Venezuela. La semana que viene se discute. Está promoviendo en la OEA algo interesante sobre el tema migratorio venezolano. El 5 de septiembre, ¿no? Una sesión extraordinaria. Son preocupaciones que seguimos agradeciendo de la iniciativa del señor Almagro, y hasta allí, para nosotros, esa página pasó. Bien. Y ojalá que nunca se repita. Bien, vamos con prácticamente acá algunos comentarios de los televidentes, preguntas, inquietudes. Comienzo con el licenciado, dice aquí Carlos Giordano: señor Barbosa, ¿por qué en vez de estar criticando al gobierno de hacer malas políticas económicas, no se ponen de acuerdo todos y sacan un proyecto país que sea beneficioso para todos los venezolanos y tengan un verdadero líder? Porque según él dice, no lo tienen. Bueno, mire, cada quien tiene una idea de lo que es un verdadero líder, ¿no? Nosotros creemos más en lo institucional y en el liderazgo colectivo. Pero en todo caso yo quiero recordar que en el año 2016 yo estaba actuando en la Comisión de Finanzas de la Asamblea junto con el diputado Guerra y otros. Propusimos al país 10 propuestas para superar la crisis económica. Hemos hecho muchas propuestas al gobierno y al país sobre la manera de hacer las cosas bien para que no ocurra lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo en estos momentos es que el gobierno presenta como un supuesto programa económico algo que no lo es. Un programa económico tiene que reunir varias condiciones. En primer lugar, credibilidad de quien lo presenta. Segundo, plantear vías para lograr un equilibrio macroeconómico, apoyar la producción nacional, por supuesto apoyar la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, y que realmente esos equilibrios macroeconómicos garanticen la sostenibilidad tanto del incremento salarial como del plan en general. Bien. Pero lo que se ha presentado no tiene nada que ver con un programa económico, sino con un capricho
que interpreta muy mal la realidad económica nacional y la realidad social. Voy a pedirle responder un poco más puntual para que podamos dar mayor participación. Este mismo televidente dice, señor Barbosa, esto lo agrego como comentario que ya usted respondió, no va a haber un cambio de gobierno hasta que ustedes dicen, dejen el divisionismo. La gente está cansada de tantas promesas incumplidas por parte de ustedes, no hacen nada por querer cambiar este modelo fracasado. Ya le está respondiendo entonces a sus inquietudes. Dice acá también de Tejeillas, ¿qué opina del contrabando de gasolina en la frontera? Bueno, falta de eficiencia de los organismos de seguridad que tienen la responsabilidad de vigilar la frontera. Resulta que nosotros vemos que todos los días hay accidentes, por ejemplo, el tema eléctrico, que hicieron no sé qué cosa, tal cable, que rompieron tal cosa. Bueno, todas esas instalaciones, incluyendo la frontera, están resguardadas por las Fuerzas Armadas Nacionales según el gobierno. Entonces, en vez de señalar a los responsables, empiezan a buscar iguanas y cosas que no existen. Dice acá, diseñador gráfico Javier Luna, ¿por qué le tienen tanto miedo a un carnet? ¿Qué opina usted de eso? Nosotros no le tenemos miedo a un carnet, sino a las malas intenciones que están detrás del carnet. Dice Exbestia, dice, la AN es un coroto viejo, según él, solo sirve para defender a quien oprime al pueblo y pelear entre ellos políticamente, perdieron el rumbo. Esto de la pelea lo dice por lo que ocurrió la semana pasada o antepasada, que Paparoni, como diputado también de la Asamblea Nacional, después se disculpaba en su cuenta de Twitter, pero se vio una situación que muchos calificaron de lamentable ante lo que ocurre en el país y lo que estaba pasando justamente en el Parlamento. ¿Qué opina de eso? Bueno, en primer lugar, yo también lamento el incidente que ocurrió dentro de la sesión, pero hay que recordar que más del 90% de los que integran la Asamblea Nacional, de los que estamos participando como miembros de la Unidad Democrática, firmaron una comunicación, incluso dirigida al señor Almagro, con un criterio unido frente a todas esas circunstancias. De tal manera que así como hay esas discusiones con grupos muy pequeños del Parlamento, hay una gran unidad, casi de más del 90% de los parlamentarios, en una línea de acción. Ahora, eso que ese señor llama coroto viejo, que seguramente es una persona que no cree en la democracia, si esos corotos viejos dirigen la democracia en el mundo, que son los parlamentos, y en Europa nombran incluso al gobierno. De tal manera que hay que cuidar mucho el lenguaje. Para ellos, que no quieren a la Asamblea Nacional, los simpatizantes del oficialismo, porque no quieren que los controlen, porque no quieren que denunciemos la corrupción, porque no quieren que expliquemos cómo se robaron tantos miles de millones de dólares y tienen al pueblo muerto de hambre. A esos señores eso les estorba. Pero los que creemos en la democracia y tenemos críticas que hacer en la Asamblea Nacional, lo que tenemos que hacer es críticas constructivas para que mejoremos, para que lo hagamos mejor, pero no para eliminarlo, porque sería eliminar el poder fundamental de cualquier democracia en el mundo. Bien, dice Caro Araque, dicen que no es obligado sacarse el carnet de la patria. A mi hija le dijeron que para inscribirse a estudiar tiene que sacárselo y sus padres también. ¿Y entonces nos siguen pisando? No, yo creo, como dije antes, que por razones de principio tenemos que rechazar el carnet de la patria como un instrumento de discriminación. Pero quien tenga necesidad de hacerlo, yo no criticaría a quien lo haga, porque realmente no debemos caer en los trapos rojos que el gobierno tiene para dividirnos y para crearnos más preocupaciones de las que ya nos han creado. Dice acá Iliana Duque, el carnet no es legal, es excluyente porque la AN no defiende los derechos para impedir el atropello. AN no actúa con firmeza ante el abuso. ¿Qué pasará con la gasolina y las implicaciones sobre el pueblo? Sí, la gente debe entender, y es muy importante que se diga, porque todos decimos que aquí hay una dictadura, y efectivamente hay una dictadura, porque es un gobierno no democrático. Pero le exige a la Asamblea Nacional que haga cosas que debería hacer si funcionara la democracia. Nosotros hemos tomado, y pudiera traer algún día, ojalá que tuviéramos el tiempo suficiente, todos los acuerdos, todos los pronunciamientos que ha hecho la Asamblea Nacional en relación a lo que el oyente plantea. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer y lo vamos a seguir haciendo. Incluso estar funcionando sin gastos de funcionamiento, sin salario, sin nada, porque tenemos un compromiso con los electores y sobre todo tenemos un compromiso con la historia y con el futuro de este país. El cambio político va a tener como anclaje la Asamblea Nacional, que es la que tiene la facultad constitucional de legitimar el proceso que viene para sustituir lo que está en el poder. Dice aquí Jorge Merchán, diputado, somos conscientes que la gasolina es regalada y hay que subirla. Va a seguir siendo regalada, pero por subsidio directo a través del carnet. También hay que esperar ver cómo la irán aumentando y de qué manera. Es un comentario que hace. Y cierro con Juan Rivas. Al invitado Omar Barbosa, diga usted si está de acuerdo con un nuevo diálogo o una intervención humanitaria internacional para solventar el problema económico-social que tanto agobia a los ciudadanos de a pie. Sea específico. ¿Qué le dice? Yo pienso que es a nivel internacional que podemos lograr alguna vía para que busquemos un acuerdo que saque a Venezuela de esta crisis política tan profunda, que es la que le impide buscar las soluciones específicas para la población. Y repito, esa vía tiene que ser y debe concluir en un proceso electoral transparente,
con todas las garantías legales, constitucionales, con observación internacional, con un árbitro electoral distinto, porque la solución de fondo de la crisis venezolana tiene que ver con sustituir el actual modelo y el actual gobierno. Mientras no hagamos eso, y debemos luchar todos para eso, y por eso tenemos la obligación de unirnos en función de ese objetivo, no vamos a resolver los problemas de fondo. Rápidamente, porque tengo que cerrar, ¿la Asamblea Nacional piensa promover las postulaciones de candidatos que van a participar en las elecciones municipales, sí o no? No la vamos a promover Okay. mientras no creamos que en Venezuela hay elecciones libres. Una reflexión para la gente que votó por ustedes que están en el cargo y se siente defraudada, como dicen a veces acá, o que no están luchando, o porque no hacen una u otra cosa cuando hacen las sugerencias. ¿Qué le dice para generar la confianza otra vez en ese elector que votó por cada uno de ustedes en el Parlamento para cerrar? Mire, si nosotros no estuviéramos cumpliendo con nuestros deberes, no estuviéramos en la Asamblea Nacional, no estuviera Requesén preso, no estuvieran perseguidos tantos dirigentes venezolanos y especialmente parlamentarios, y no estuviera el gobierno explicando todos los días todo lo que está explicando a través de una constituyente espuria, evitando el control. Todo el mundo democrático reconoce a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único poder democrático electo popularmente con legitimidad. Bien. Y nosotros tenemos el deber de preservar esa legitimidad para ponerla al servicio del cambio, y ese es nuestro papel histórico. Bien, gracias por estar con nosotros, Mucho un gusto, placer. encantado. Redes sociales Buenos para días. que la gente le siga. Omar Barbosa, DIP. Ahí está, Omar Barbosa Dip, de diputado. Vamos de inmediato del ámbito político a pasar ahora a la materia internacional con nuestra compañera María Angélica Ramírez.